Así que recuerden, ojo, vamos a hacer un breve repaso nomás porque tenemos que tratar de avanzar algo más hoy día, ¿no es cierto? Hablamos sobre el dinero, ¿no es cierto? Dijimos que el dinero era el elemento, ¿no es cierto?, que en definitiva permitía a la economía realizar las transacciones. ¿Por qué? Porque es un medio de pago comúnmente aceptado por los distintos agentes, ¿no es cierto? Y vimos que el dinero cumplía tres grandes funciones, ¿ya? Y después hicimos fue hablar, ¿no es cierto?, sobre la teoría cuantitativa del dinero. ¿Y quién recuerda? ¿Qué es lo que nos decía la teoría cuantitativa del dinero? ¿Alguien la recuerda? Decía que M, la cantidad de dinero por la velocidad de circulación del dinero, era igual al nivel general de precios P por el nivel de ingreso real, o Producto Interno Bruto real. ¿Ya? O dicho de otra manera, P por I, el Producto Interno Bruto nominal. Acuérdense, P, nivel de precio, por I, el producto o el nivel de ingreso, Producto Interno Bruto real, P por I, Producto Interno Bruto nominal, es igual a M, la cantidad nominal de dinero en la economía, por B, la velocidad de circulación del dinero. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos como la teoría cuantitativa del dinero. ¿Y qué es lo que se obtenía aquí? Ojo, como gran conclusión, es que la teoría cuantitativa del dinero nos dice en definitiva que en general los aumentos de la cantidad nominal de dinero en la economía, ¿qué es lo que provoca? Inflación. Exacto, efectivamente. La variación del nivel de circulante de la economía de un país provoca inflación. Nosotros dijimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, que en general, ¿cómo era la velocidad de circulación del dinero? ¿Variaba mucho, cambiaba mucho de un periodo a otro o no? ¿O era más o menos estable? Era más o menos estable, ¿no es cierto? Entonces dijimos que B es relativamente estable o constante, ¿no es cierto? Y por lo tanto no cambia, ¿no es cierto?, significativamente de un periodo a otro. La capacidad de un país con respecto a su nivel de Producto Interno Bruto real ¿varía mucho en el corto plazo? No, ¿no es cierto? Tiende también a ser relativamente estable, ¿ya? Luego, si nosotros hacemos la derivada total de esta ecuación respecto a sí misma, ¿qué es lo que nos queda en definitiva? Que la variación porcentual del dinero, ¿ya?, un cambio en el dinero dividido por M, por, ojo, esta aquí es una constante, la derivada de una constante por 1, sería igual a la variación de los precios por otro 1. Luego, delta M dividido por M es igual a delta P dividido por P. Es decir, la variación en el dinero, ¿qué es lo que es delta P dividido por P? La variación en los precios, ¿qué es lo que es? Inflación. O sea, ¿cómo se explica? Esto, lo cierto, nos dice que la inflación, en definitiva, depende de la variación en la cantidad de dinero en la economía. ¿Se fija? Eso es la gran explicación que hay detrás de la teoría cuantitativa del dinero, que nos dice que, en definitiva, las variables nominales, ahora lo vamos a repasar, las variables nominales en la economía solo se afectan al alterar los elementos nominales en la economía, como por ejemplo la cantidad de dinero. Las variables reales de la economía solo se alteran y tienen un efecto real en la economía si logramos afectar las cantidades reales de la economía, como por ejemplo el Producto Interno Bruto real o la Y chiquitita esa que ponemos en términos reales. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de dos elementos que también siempre entran, ojo, en el examen de grado, que tienen relación, esto es un poco el resumen, de que ya se nos comentaban. En el mercado de bienes no sucede nada, porque no depende de variables nominales. El mercado de bienes es el mercado real, donde producimos los distintos bienes y servicios de la economía de un país, ¿ya? En el mercado monetario, la demanda real no cambia. Ojo, eso es un efecto de un aumento en MS. S es cantidad ofrecida de dinero, ¿ya? MS, ¿ya? La cantidad ofrecida de dinero. Ajuste lo produce el nivel de precio hasta deshacer la mayor oferta real de dinero. En alguna medida, lo que vimos acá y que yo les trataba de decir, de variación en la cantidad ofrecida de dinero, la cantidad nominal de dinero en la economía, ¿cuál es su impacto? Inflación, en definitiva, ¿ya? El aumento en precio es proporcional al incremento en N, ¿de acuerdo? Este delta N que yo les puse acá es lo que ahí dice MS, digamos, ¿ya? Este sería delta MS, dinero ofrecido, la cantidad de dinero circulante en la economía del país, ¿de acuerdo? Principio de neutralidad del dinero. Los cambios en la cantidad nominal de dinero solo afectan las variables nominales, no las variables reales. Y ese era el gran principio que promovió ¿quién? Friedman, efectivamente. Friedman fue el gran principio, decía, los cambios en las cantidades de dinero en la economía de un país
En definitiva, los cambios en la cantidad nominal de dinero en un país, lo único que provocan son inflación. Y para tener cambios reales en la economía de un país, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lograr cambios en las variables reales, como dice ahí, en los salarios reales, en el ingreso o producto real, el Y minúscula, o la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque las variables nominales solo lo que hacen es cambiar los elementos nominales, y los elementos nominales, digamos, no son los relevantes. Lo importante es que podamos ir teniendo, ojalá cada vez, una mayor disposición de bienes y servicios reales en la economía de un país, porque la medida en que somos capaces de disponer de bienes y servicios reales en la economía de un país, como nos comentaban recién con la noticia, ¿no es cierto?, de cómo Estados Unidos, independientemente de esta guerra comercial, estos 2 últimos años ha tenido un gran desarrollo económico para hacer una economía, ¿no es cierto?, ya una economía ya absolutamente desarrollada, con tasas de crecimiento del 2,5 hasta cercana al 3% y tasas de desempleo en torno al 3,9, 3,8%, o sea, tasas de desempleo bajísimas. Disculpe, para los cambios, o sea, reales, dijo, ¿cuál era? No, cambio de las variables aquí, principio de la neutralidad del dinero. Los cambios en el dinero, en M, o sea, la cantidad nominal ofrecida de dinero, solo producen cambios variables nominales. En definitiva, te producen solo inflación. No te producen un crecimiento real de la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Friedman? Si usted altera la cantidad nominal de dinero que hay en la economía, ¿qué es lo que va a lograr? Producir solo inflación. Y no va a lograr producir más bienes y servicios reales, que eso es lo que todos buscamos, digamos. Porque ¿qué es lo que todos queremos de la economía de un país? Que ojalá cada vez podamos producir más bienes y servicios reales. ¿Por qué? Porque en la medida en que producimos más bienes y servicios reales, tenemos más recursos para distribuir entre todos, digamos, ¿de acuerdo? Ahí ya, ojo, después viene el problema de la distribución, que ya lo conversamos, acuérdense, cuando vimos los coeficientes de Gini, etc., ¿de acuerdo? Pero ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el gran propósito, ¿cierto? ¿Cómo logramos producir más con lo que disponemos? ¿Para qué? Para que en la medida en que tengamos más, ojalá ese más le llegue a todo, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, digamos, ¿cierto? Bueno, el sector real determina las variables reales, ¿ya? El sector real y el nominal determinan las variables nominales. Cambios de política, factor externo, innovación afectan las decisiones reales y redundan posiblemente en cambios en el nivel de precio. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un vínculo entre el nivel de precio y la oferta monetaria. Neutralidad del dinero, lo que veíamos delante. Diremos que el dinero es neutral si cambian el nivel de la oferta monetaria, no afectan las variables reales, que es lo que planteaba Friedman. ¿De acuerdo? Que en definitiva todos los cambios, digamos, a juicio de Friedman, todos los cambios en la cantidad nominal ofrecida en la economía, en definitiva provocaban inflación. Ahora, ¿qué es lo que sostienen en general hoy día los economistas? Los economistas, yo les diría que en general, la mayoría están de acuerdo con Friedman en el largo plazo, ¿ya? Todos sostienen de que en el largo plazo aumentos en la cantidad nominal ofrecida de dinero provocan inflación. Sin embargo, en el corto plazo hay discusión. Hay algunos que sostienen que en el corto plazo variaciones de la cantidad nominal ofrecida de dinero pueden provocar efecto en algunas variables reales. ¿Por qué? Porque pueden incidir, como lo vamos a ver, nosotros en alguna medida lo vamos a comenzar a ver ahora, por ejemplo, la tasa de interés real. ¿De acuerdo? Y ese efecto se daría, a juicio de algunos economistas, solo en el corto plazo, no en el largo plazo, porque en el largo plazo es coincidente de todo de que efectos o cambios en las variables nominal de ofrecida de dinero en la economía provocan inflación, pero sí en el corto plazo pueden tener un efecto en algunas de las variables reales, ¿ya? Vamos a ver dos elementos para terminar esta parte de la teoría cuantitativa del dinero. Uno que se llama el impuesto de inflación, que ya lo hablamos al comienzo del curso cuando conversamos sobre cómo medíamos la inflación en la economía de un país, ¿se acuerdan? Y cuando comentamos, ¿no es cierto?, cuáles eran algunas de las causas de la inflación también, ¿recuerdan? Sin embargo, acá vamos a ver el impuesto de inflación y el señoriaje, que se llama, que son dos elementos que, como les digo, también suelen entrar dentro de la materia para el examen de grado, pero el grado me confundo yo entre el examen de grado y título, entiendo que el examen de grado. ¿Ya? Bueno, el impuesto de inflación, como ya lo hemos visto, es un costo por las pérdidas de capital que surgen los agentes económicos, ya sean las empresas o las personas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque el impuesto de inflación, ¿qué es lo que pasa? Que suben los precios, ¿y qué pasa con el dinero? Pierde capacidad de compra. Ese es el impuesto de inflación. Y en definitiva, ¿quién es el que respalda la capacidad de compra del dinero?
¿Quién es la entidad que respalda la capacidad de comprar dinero? El Banco Central. ¿Y el Banco Central es una entidad que pertenece a quién? ¿A los particulares, a los privados o pertenece al Estado? Al Estado. Ojo, no pertenece al gobierno, porque acuérdense que Chile es un organismo independiente del gobierno de turno, pero sí es parte del Estado, digamos. ¿Por qué? Porque no es parte de los privados ni de los particulares, es parte del Estado, ¿no es cierto?, del país. Bueno, el impuesto de inflación es una pérdida del poder de compra, como ya lo vimos a comienzo del curso, que sufren los particulares, ya sea las empresas, las personas, ¿no es cierto?, todos los que tenemos dinero, ¿no es cierto?, para realizar nuestras transacciones, en sus saldos de dinero debido a la continua, ¿no es cierto?, alza de los precios. Pero, en definitiva, ¿a cuál es la idea aquí de presentarles que en ese momento no lo indicamos? Porque dijimos que, acuérdense, yo les presenté, en esa oportunidad les dije, en definitiva, para el Banco Central, cuando uno mira el balance del Banco Central, la cantidad emitida de dinero, ¿qué es lo que es? ¿Un activo o un pasivo por el Banco Central? Es un pasivo monetario, es de los pasivos circulantes del Banco Central. ¿Y qué es lo que es el dinero para cada uno de nosotros, para las empresas, cuando así hiciéramos nuestra contabilidad? Un activo monetario, activo de corto plazo, ¿ya? Luego, cuando hay inflación, ¿qué nos pasa? Que este activo monetario cada vez compra menos bienes y servicios. ¿Y qué es lo que le pasa al Banco Central, ¿no es cierto? Ese pasivo monetario que él tenía, ¿no es cierto?, pierde valor, luego se hace más rico el Banco Central. ¿Me siguen? Por eso es que se habla que existe el impuesto de inflación, por ese motivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos cuantificar ese impuesto de inflación, ¿no es cierto? La inflación o el impuesto de inflación, ¿qué es lo que es? Va a ser igual, en definitiva, lo que gana el Banco Central por la inflación es en los saldos monetarios reales del país, es decir, la cantidad nominal de dinero circulante en el país dividido por P, que son los saldos monetarios reales. La cantidad de dinero dividido por los precios nos da la cantidad real de dinero en la economía por la inflación. Y eso va a ser lo que el gobierno, en este caso a través del Banco Central, está obteniendo como beneficio por el impuesto de inflación. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no es cierto? Porque esto, en alguna medida, ya habíamos visto los conceptos centrales. ¿De acuerdo? El señoriaje, ¿ya? Y con esto vamos a terminar todo esto vinculado al dinero y a la teoría cuantitativa del dinero. El señoriaje viene ya de un concepto en que se aplicaba antiguamente, digamos, ahí en la segunda frase está indicado. El término señoriaje proviene de un impuesto establecido por los señores feudales para convertir el oro no monetario en dinero. ¿Qué es lo que se entiende hoy día por señoriaje? Es la ganancia, el beneficio que obtienen las entidades de los distintos países, de los distintos estados, que son las que tienen a cargo la emisión de dinero por la diferencia entre el valor del dinero que emiten y el costo del dinero. En el caso de nuestro país, el señoriaje, ¿quién lo obtendría como beneficio? El Banco Central. Que el Banco Central, como ya dijimos, es un ente del Estado de Chile, digamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en definitiva el señoriaje es un ingreso que percibe el gobierno debido al poder monopólico que tienen los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden emitir el dinero. Ellos son, en definitiva, los que emiten el dinero circulante, ¿no es cierto?, del país. Luego, el señoriaje, ¿no es cierto?, de poder imprimir la moneda, ¿cuál es? Es la diferencia entre el valor de la emisión menos el costo de la emisión. Supongamos, por darle un ejemplo, nada más, que el Banco Central va a emitir y va a poner a disposición de la economía chilena, supongamos, esto les voy a inventar un ejemplo, va a poner en circulación más billetes de 20.000 pesos, supongamos que va a poner 20.000 millones de pesos, supongamos, más en billetes de 20.000 pesos, ¿ya? Y entonces el Banco Central manda a hacer, ¿no es cierto?, a confeccionar, qué sé yo, 20.000 millones dijimos, o sea, sería 1 millón de billetes de 20.000 pesos, ¿no es cierto? 20.000 millones, ¿no es cierto?, sería 1 millón de billetes de 20.000 pesos. El Banco Central va a mandar a hacer esos billetes. No sé la verdad, desconozco cuánto es el costo, pero supongamos, ojo, estoy inventando un ejemplo nada más, supongamos que el costo de emisión de cada uno de esos billetes de 20.000 pesos, 1.000 pesos. ¿Me siguen o no? Luego, para el Banco Central, emitir este millón de billetes de 20.000 pesos va a tener, si cada billete va a costar 1.000 pesos, supongamos, va a tener un costo de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones por 1 millón, 1.000 millones de pesos. Sin embargo, el Banco Central, al momento de entregarlo
por ejemplo, al momento de dárselo a los distintos bancos comerciales que le van a ir a canjear instrumentos financieros por dinero, no se los va a vender a 1.000 millones, se los va a vender ¿a cuánto se los va a entregar? A 20.000. Luego, el banco, ¿me entienden o no? El Banco del Estado gana la diferencia entre lo que le costó y lo que él, al valor que él pone esos recursos monetarios a disposición de los agentes de la economía. En este caso, él pondría, ¿no es cierto?, el millón de billetes de 20.000 pesos, los 20.000 millones de pesos, pondría a disposición, ¿no es cierto?, a los agentes económicos 20.000 millones de pesos, pero la verdad, como dijimos, eso le costó 1.000 millones de pesos. O sea, el Banco Central tiene un beneficio de 19.000 millones de pesos. ¿Me siguen o no? Ese es el impuesto, o en definitiva, los beneficios por señoriaje. La diferencia entre el costo de la emisión y el valor de la emisión. ¿Me siguen? Sí, dime. Sí. Esta es la fórmula. Sí, pero convertir el oro, no mandar el dinero, igual esos 20.000 millones tienen respaldo, obvio. Evidente, ojo, pero que acuérdate que ahora ya no ocupábamos nosotros un respaldo oro. En Chile ya no existe el patrón oro. Eso es lo que, ese ejemplo que se daba ahí era por lo que se hacía antiguamente, en la época, ¿no es cierto?, de los feudos, en la época de la Edad Media, que ahí sí que efectivamente existía un respaldo en oro, ¿ah?, de las monedas. ¿Y qué es lo que se hacía, ¿no es cierto?, los señores feudales para competir oro no monetario, ¿no es cierto?, en dinero, ¿te fijas? Y ahí ocupaban eso y a ellos también se les daba, obtenían ese beneficio, que el dinero que ponían en circulación, por decir así, el valor de ese dinero que ellos ponían en circulación era mayor como valor que el costo que ellos habían tenido por ese dinero que comenzaba a circular. Entonces, ¿quién se ganaba esa diferencia? El señor feudal, ¿ya? Porque él decía, voy a poner en circulación todo este oro que era no monetario, ¿no es cierto? Lo ponía en circulación, pero le daba un valor mayor al que él había gastado, por decir así, de esta cantidad de monedas que ponía a disposición, qué sé yo, de su feudo. Entonces él obtenía una ganancia porque entregaba ese dinero que le daba un valor que era superior al costo que él había tenido por imprimir ese dinero. ¿Me sigue o no? Entonces él obtenía un beneficio. Y se ocupa ese mismo término, en el fondo, hoy día para reconocer que los institutos emisores, en el caso nuestro en Chile, el Banco Central, cuando hace una emisión de dinero y pone ese dinero en circulación, él pone una cierta cantidad nominal de dinero en circulación. Pero lo que le costó, el verdadero gasto que él tuvo para poner esa cantidad de dinero en circulación fue mucho menor. Ese es, en definitiva, el señoriaje, digamos, o el beneficio de señoriaje que tiene la institución a cargo del Estado de un país, ¿no es cierto?, en controlar la masa de dinero. ¿Por qué? Porque pone un valor superior a lo que le cuesta, ¿no es cierto?, imprimir y emitir ese dinero. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, se entiende por señoriaje el poder de compra derivado de la expansión monetaria, es decir, el aumento que haya experimentado la medición de dinero en términos reales. Y acá en la otra lámina, y con esto vamos a terminar esta parte de la teoría de la teoría cuantitativa del dinero. La diferencia entre el señoriaje y el impuesto inflacionario radica en considerar el producto de los saldos reales de dinero y sus tasas de crecimiento. Por ejemplo, en la economía, un ejemplo, ¿ya? Esto está tomado de la bibliografía. En la economía dominicana, durante los años en los cuales el crecimiento de los saldos nominales de la emisión monetaria fueron mayores que las tasas de inflación, los ingresos por señoriaje fueron mayores que los ingresos por impuesto inflacionario, porque la tasa de crecimiento del dinero era muy superior a la tasa de inflación. Entonces, había, además, ¿no es cierto?, del impuesto de inflación, había una diferencia, y esa era la diferencia que ganaba, ¿no es cierto?, el banco, en este caso, el Banco Central de la República Dominicana, ¿no es cierto?, por señoriaje. Y viceversa, los años en los cuales la tasa de inflación fue mayor, superaron las tasas de crecimiento de los saldos de emisión monetaria, los ingresos de impuestos inflacionarios superaron los ingresos por señoriaje. Por ejemplo, sucedió en la República Dominicana, y ahí después viene un ejemplo en relación a los valores que se dieron entre el año 1988 y 2008. ¿Se entiende el impuesto de inflación? ¿Se entiende cómo se calcula el señoriaje o a qué corresponde el señoriaje? ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, con esto vamos a dar por terminada la teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? Y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a ver el modelo ISL.
Y vamos a ver esta primera lámina y hacemos el break tan esperado por todos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué? ¿Les van a cerrar la cafetería? Sí. Ya. ¿Hasta qué hora está abierta la cafetería?